En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Iniciamos esta segunda hora dentro de nuestro especial de Nochebuena, Rosa de Nochebuena, y por supuesto la clásica tertulia de las 4C. No podía faltar a esta cita tan importante, esta noche mágica, esta noche especial. Decíamos antes que ya son 15 Nochebuenas las que hemos tenido la oportunidad de compartir en este tramo histórico de Onda Cero desde los orígenes, desde allá, desde la primera Nochebuena, la de 1990. Hombre, alguna interrupción, eso sí, pero 15 hemos vivido juntos. Y aquí estamos, en plena ya tertulia Zona Cero, pero Zona Nochebuena, vamos a llamarlo así. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, estamos aquí disfrutando de unos dulcecillos, qué maravilla. La Navidad siempre, ya sabes, hijo, comer y comer. Exacto, comer, beber también un poquito. ¿Tú eres golosón? Soy bebedor, perdón, golosón y bebedor. Ambas cosas, pero con buen sentido, ¿eh? Con buen sentido, o sea, Claro. tu cafetito con leche, tus dulcecitos. ¿Tú eres más del turrón duro, del turrón blando, acaso? ¿O ya te entras en las frutas y en...? No, yo no soy soy del turrón que no tiene nada que ver con la Navidad, ¿no? Ese turrón de naranja, turrón de chocolate, pero los turrones clásicos de la Navidad no los hicieron para mí. Yo prefiero del... O sea, tú las tontunas estas que ponen... Exacto, esas cosas modernas que hacen para imitar al turrón para que tomen los niños. Pues Sí. no, porque está hecho para los niños, lo que pasa es que yo me quedé con el gusto cogido. Calla que mi pequeñajo Alejandro le tuvimos que comprar hace 15 días un turrón de Shin-Chan. Sí. Qué cosa más... Bueno, de verdad, Shin-Chan muy bien, ¿no? Pero, Sí. pero ¿cómo pueden hacer eso para que lo coman los niños? Pues sí. Ese es el truco, ¿no? Dicen, Sí, bueno, sí. tenemos 20 millones de población adulta, hay que comer turrón, el otro, pero que no pueden ampliar, ¿no? No pueden, no. Entonces hay que hacer cosas ricas para los niños. Eso es. Hola, ¿qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú del turrón tradicional sí? No, yo estoy con Bruno. A mí me gustan estas rarezas nuevas que están muy bien todas, y sobre todo las que tienen chocolate, Sí. que me parecen fantásticas. Yo Naranja rellena de chocolate. me controlo, ese tipo creo que de me controlo cosas, bastante con el chocolate, que es uno de mis vicios absolutos. A todo lo que tenga chocolate, vale. Sí, me gusta muchísimo. O sea, pero el turrón blando... Creo que pero, España, en América se descubrió solo por ese motivo. hombre, por favor, un saludo tremendo a Sisona, ¿verdad? Que... Sí, saludamos a Sisona, pero de todas maneras me encanta el chocolate, el turrón de chocolate que hacen ahora. Oye, pero no nos engañemos. ¿Quién no ha estado en una cena de Navidad con la mesa llena de turrones, la típica bandeja con Es los verdad. trocitos cortaditos? Si vas al chocolate. Turrón blando, Sí, turrón duro y el turrón moderno que no tiene nada Pues que ver las con el variantes. turrón. Sí. Y acaba la cena y ¿qué turrón queda? El blando y el duro. Sí, es Y verdad. no es que... Y el otro es el que ha comido todo el mundo. Y no es que quede esa cena, no. Es que está en esa bandeja durante 15 o 20 días. Sí. Renovándose a sí mismo. Inamovible, ¿eh? Y además... Y pues, como es duro, dice por Semana Santa, Sí, vamos a sí. aprovechar los restos. Sí. Sí. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y además es Fenomenal. que esa bandeja de restos de turrón duro y blando, claro, va surtiéndola durante los siguientes 15 o 20 días para ver si alguien pica. Sí. Y no, se vuelven a comer lo que repones y no... Los siguientes 15 o 20 días, o los siguientes 15 o 20 años. Sobre todo si es tan duro. Que luego llega enero y los grandes hipermercados, como de esos no han vendido todo lo que hacen, Hacen pues, una oferta. están ofertándolo y así año tras año y ni Sí, ni además el oferta. duro es el único que no caduca, yo creo. Vamos. No, es que está duro. ciertamente, yo creo que vale de un año para otro. Nada más triste que llegar al supermercado el día 8 de enero y ver oferta roscón de Reyes. Bueno, después de los últimos estudios, que no hay ningún roscón de Reyes auténtico, por lo menos, desde ¿no? el punto de vista de la sanidad. No, todos los roscones de Reyes con nata, por ejemplo, ni el nata ni el chantilly, vamos, es una especie de mezcla insabora y incolora, bueno, casi un blanco mortecino. Pues sí que hemos venido animados. No, pero es verdad, hay que tener mucho cuidado con eso, porque, bueno, todos compramos el clásico roscón de Reyes, pero hay muchísima piratería alrededor de eso. Sí. Y lo de menos es el precio mayor o menor. No, Es pero que hay nos lugares... estamos jugando muchas veces la salud, ¿eh? Sí, todavía quedan lugares emblemáticos donde cuidan eso mucho, los obradores artesanos, ¿verdad? Que hacen buenas cosas. Pero bueno, ya tenemos oportunidad de llegar al roscón. Ahora os voy a poner el tamborilero, que yo creo que os va a gustar. ¿Es tu villancico favorito, no, Carlos? Sí. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió.
los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, ropopompón, pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Bueno, pues este villancico popular, tradicional, de toda la vida, pero que hemos aceptado todos ya que es una gran obra de Rafael, ¿verdad? De Rafael Martos. Bueno, pues Tamborilero, que tiene ya algún siglo que otro esta canción, pero desde luego nadie como Rafael, que por cierto ha triunfado una vez más en televisión española. Mientras escuchábamos a Carlos Herrera en Onda Cero, la verdad es que este hombre evoluciona muy bien, Rafael. Sí. Y ahora con Bunbury también, aliados perpetuos ya. Sí, ese ahora interpretado por Rafael, ¿no? Sí. Pero son dos personajes geniales. A mí me parecen geniales las personas excesivas, ¿no? Sí, hombre. Y ambos son excesivos en el buen sentido, es decir, sí, viven al máximo lo que hacen y se exceden en sus sentimientos, pero se exceden para bien, ¿no? Yo creo que vale eso, que se sale de los cánones, ¿no? Hace poco estuve en una reunión, bueno, presentando el poemario de Chus, el compositor, líder de los Magos de Oz, y estaba pues allí pues toda una suerte de melenudos del heavy, y hablando con ellos, pues con uno del grupo Marea, otro del grupo Extravaganza, y me decían que ellos tienen la obligación, cada vez que suben a un escenario, de ser Dios. Sí, claro. Sí. Y Es luego que cuando bajan ya son personas que ya se pueden tomar una cerveza con quien sea, pero cuando suben al escenario tienen que ser Dios. Exacto. Está muy bien reflejado eso por Secreto, es una canción. Sí. La versión que tienen de... Nunca me acuerdo. Sí, es que me acuerdo de lo que dice. Pero es eso, exacto. Es eso, se nos exige eso, ¿verdad? Sí, no sé qué actriz americana, creo que era... joder, ¿cómo estoy yo? Decía lo mismo, que a ella le exigen ser una estrella cuando va por la calle, cuando sale en público y cuando actúa, porque ese es su trabajo. Luego fuera, obviamente no, pero es cierto. Y además forma parte del arte, en cierto modo. Claro, es que... Es además una tradición, en Occidente, en nuestra cultura, es una tradición interesante, porque el artista en principio vivía de ser conocido, si no había mecenas, si no podía publicitar su obra. Y hasta tiempos muy, muy, muy recientes, realmente era muy raro que alguien pudiera vivir de la escritura, de la poesía, de la pintura, o porque hablar del cine, que no existía. Es decir, era imposible hacerlo de la música si tú no tenías a alguien detrás que te aportara la capacidad económica para tú poder vivir. Y como Entonces, en ese sentido, la fama y el ser conocido era esencial. Como estamos en Nochebuena, claro, la natividad de Jesús, fijaos que ya Jesús de Nazaret, Jesús Callejo, ya desde su nacimiento fue tremendamente popular este niño, ¿no? Sí, bueno, o no tanto. No, o lo hicimos popular entre todos con los siglos. Bueno, aquí entramos en el viejo debate, ¿no? Primero, claro, si fue un personaje histórico o no es histórico. Bueno, desde mi punto de vista sí lo fue, por lo tanto, una discusión menos. Es decir, que ya no tenemos que entrar en esas disquisiciones, para mí totalmente bizantinas, de si realmente existió o no existió. Desde el momento que existió, realmente fue popular desde el primer momento de su nacimiento. Claro que sí. Si no, ¿para qué? Tanto lo de los reyes. Y otra cosa es, ya lo hablaremos, si eran 3, si eran 5, si eran 7 reyes magos. Pero lo que se está claro, o 9, ¿no? O 9, efectivamente, siempre un número impar. Sí. Lo que sí está claro es que creó una cierta expectativa, tanto en el pueblo judío, tanto en los romanos, pensando que venía un nuevo usurpador, un nuevo Mesías, como pues en toda la gente de alrededor, que ya habían oído algo, había rumores, se estaba fraguando que un gran personaje estaba a punto de nacer, o por lo menos alguien que iba a dar mucho que hablar, como así fue. Pero fíjate, nada más nacer ya, eso provocó una matanza de inocentes, ¿no? Sí, bueno, eso comentan las malas lenguas,
Y cuando digo las malas lenguas es porque aquí sí que no hay ningún tipo de testimonio histórico, me refiero. Herodes era un buen bicho, era un psicópata, era un psico-killer. No es tan agresivo Jesús. No, Si le daba miedo incluso a los romanos. Sí. Cuando ese dicho popular, ¿no? De, no llores tanto que si no va a venir Herodes, se ha convertido en una especie de coco, de sacamantecas, de 3 al cuarto. Y es verdad que no era un personaje de fiar, y tiene toda una historia truculenta a su alrededor, ¿no? A Cleopatra nunca le gustó, ¿eh? Nunca le gustó, además, incluso a nadie. se sabe que él mató a algún que otro hijo suyo, Sí. con lo cual eso no dice nada, ya digo, a su favor. También tuvo otras esposas que terminó con ellas. Es decir, estamos hablando de un personaje bastante indeseable. Hasta el propio emperador Augusto dijo que era mejor ser un cerdo en casa de Herodes que ser un niño. Es decir, el niño corría mucho más peligro que cualquier otro animal. Eso está muy claro. Ahora, que hubo esa matanza de inocentes, está claro que no hay ningún testimonio histórico por muchas razones, ¿no? Primero porque se sabe que Herodes murió en el año 4, eso no quiere decir nada, porque quiere decir que en el año 4, sencillamente nuestra cronología oficial de Dionisio el Exiguo, pues hay que revisarla totalmente, porque por lo menos 4 años antes de esta cronología oficial, de ese año 1, pues habría que retrasarlo. Posiblemente fuera el año 7, como todo el mundo comenta. Incluso se habla del 1 de marzo del año 7 antes de Cristo, cuando realmente nació Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, pues por la famosa conjunción planetaria a la que se abonó Johannes Kepler y se abonó también otros astrónomos e investigadores posteriores. Pero bueno, lo que sí hay una cierta inquietud, por ejemplo, en el momento que nace el niño Jesús, fuera en una cueva, fuera en un pesebre, pues también ya sabes que hay datos contradictorios según estamos hablando de los evangelios canónicos o de los apócrifos. Lo que sí generó es una inquietud dentro de ese pueblo romano. No al principio, evidentemente, es decir, yo no creo que existiera esa matanza de los santos inocentes, porque hoy se sabe que ese 28 de diciembre, cuando se celebra la matanza de los santos inocentes, es una fiesta muy posterior. Antiguamente se celebraba el obispillo, se celebraba la fiesta del asno. Entonces, había una serie de fiestas medievales que no tenían nada que ver exactamente con esta matanza de los formas, inocentes. ¿cómo somos, Carlos, los santos inocentes y lo celebramos gastando bromas y poniendo muñequitos de papel en la espalda? Sí, O sea, eso es lo que es la mira evolución. que somos paganos. No, pero es verdad que es cierto. No, todas las fiestas lo son. En el fondo, las religiones lo que hacen es absorber la creencia de lo que existe en el lugar y adaptarlo, en cierto modo, a la nueva religión dominante. En el caso de lo que ha dicho Jesús, es cierto que las fechas del intento de datación del nacimiento de Jesús en primavera, que era lo correcto, sí, parece y lo más probable. Marzo de ese año 7. Sí, bueno, ¿verdad? se jugó en varias fechas que iban desde el 15 al 20 de abril hasta el 20 y el 25 de mayo, pero en realidad eso se intentó de una manera bastante seria durante la época en que antecedió a la gran persecución de Diocleciano, porque se consideraba que, como se sabía probablemente que había sido en primavera, que lo más correcto para las comunidades cristianas ya muy extendidas entonces por todo el imperio romano era fijar una serie de fechas comunes de patrón que pudieran seguir todas las comunidades en expansión y que fueran que fueran las mismas. Y es curioso porque la decisión de celebrarlo al mismo tiempo que la fiesta del Sol Invicto, el 25 de diciembre, el 24 de diciembre, es muy, muy, muy posterior. Es muy posterior y parte ya de una época en la que la Iglesia, la Iglesia cristiana era ya la religión oficial y dominante del Imperio Romano. Respecto a lo que comentó Jesús sobre efectivamente, no hay ningún documento histórico que pruebe o que afirme que existió la matanza de los inocentes. Lo que sí que es verdad es que es cierto que a los romanos, en principio, el nacimiento de Jesús, incluso la vida de Jesús, no les afecta lo más mínimo a sus intereses en Palestina, pero hay que tener en cuenta que la Palestina de la época era una región convulsa, muy amenazada por permanentes, por conflictos religiosos y de interpretación de la propia religión judía, en la cual había un montón de grupos y de grupúsculos, algunos ínfimos, que estaban todos convencidos de que el Mesías iba a nacer y cada uno intentaba llevarlo hacia su lado, pues por razones de intereses políticos que iban mucho más allá de lo que era meramente religioso. A los romanos les preocupaba porque temían un estallido brutal en Palestina si de verdad la gente estaba convencida de que cualquiera de los montones de líderes que iban surgiendo se convertía o daba el paso de pasar de ser un líder religioso a un líder político, y encima no defendía algo, curiosamente, como lo que Jesús defendió, que era el amor entre todos los seres humanos. Los romanos estaban muy preocupados pues algo como lo que ocurrió luego con Simón Bar Giora, o por supuesto con el hijo de la estrella, con Simón Bar Kojeba, que es la causa de la diáspora judía. Pero lo que sí que es cierto es que en esa época seguramente Jesús no fue conocido
Posiblemente sí. en círculos mayores no fue conocido posiblemente casi nunca. Al final sí tuvo que serlo. En círculos mayores, por lo menos en círculos menores sí, pero en su infancia no. Pero Lo digamos sí que es cierto, era un friki, porque no propugnaba nada de la violencia, ni la rebelión. claro, ni, no seguía ni se adaptaba a ninguna de las sistema, de las profecías que durante muchísimo tiempo se habían escrito sobre lo que iba a ser el Hijo de Dios, el Mesías. Se esperaba un guerrero. Claro, esperaban algo un parecido celote. sobre todo a Bar Kokhba, al que se revela a finales del siglo I, la gran rebelión, no el de la rebelión judía del año 70, que es la más grande, sino la siguiente, la última, que es brutal, el último estallido, el siglo II, perdón. Por esa misma razón, lo que hacen muchos textos canónicos y también apócrifos es buscar elementos que luego se asocian a las profecías para ajustarlo a ese mesianismo que existía en la época en la que nació Jesús, que era poderosísimo gracias a la influencia ya no solo de los textos, sino ya de muchísimos colectivos que esperaban Claro, que está ya 40 años después llegada. de la muerte de Jesús. Claro, y en ese sentido entra Herodes, porque posiblemente Herodes, como alguien que por su cargo, por su situación, por su preeminencia en la pirámide de poder en aquella zona, sabía que la llegada de un Mesías de estas características ponía en riesgo su mandato. Era el fin de su reino, estaba claro. Hasta el punto de que un historiador, un estudioso conocidísimo como es Antonio Piñero, plantea en una de sus obras la creencia que el propio Herodes pudo haber tenido sobre qué le era ese Mesías. No se fundamentaba absolutamente en nada, pero mismo. Claro, pero el propio Herodes, en su locura, en su demencia, llegó a plantearse eso. Pero se lo planteaba quizá como una excusa, como una invención propia, una mentira que él mismo se había creado para convencerse a sí mismo de que tenía que acallar cualquier otra manifestación que pudiera poner en riesgo su preeminencia y su poder. Y quizá de ahí, quizá de esa circunstancia surge la leyenda o el mito de los inocentes. Había un problema serio. En la pequeña cadena de reinos que iban desde Armenia, Capadocia, Comagene hasta Palestina en el siglo I de la era cristiana y el siglo I anterior, la verdad es que todos ellos sabían, todos los gobernantes más o menos helenizados, sabían que existían purísimamente porque a Roma le daba la gana porque se usaba el estado tapón contra los persas. Pero que era cuestión de tiempo que uno de los dos, o romanos o persas, acabaran con ellos. Sí. Entonces cualquier alteración, cualquier causa, cualquier elemento que les diera la razón o el motivo para acabar de una vez con cualquier viso de independencia o de autogobierno, pues podía ser utilizado en contra de su propia monarquía. Es decir, la verdad es que las monarquías y monarcas como Herodes vivían en un permanente estrés. Entonces, en ese sentido, es cierto. Pues llegó a viejo, entonces, Claro, sí, pero bueno, vas a matar gente, porque además mataba a todos sus enemigos antes. Eso sí. Pero mira, estamos aquí poniendo el Belén. Que era el motivo. Estamos montando el Belén, sí. Que yo creo que, sinceramente, desde el punto de vista religioso, hombre, nos queda mucho por saber y se ha avanzado bastante, con lo cual a lo mejor es posible que en el futuro tengamos más o conozcamos más sobre los orígenes del cristianismo, pero lo que sí que parece bastante claro es que los primeros cristianos, cuando Jesús muere, es decir, vamos a poner el año 30 aproximadamente del siglo I, realmente eran básicamente un grupo más, pero que estaba en una notable y clara expansión. Es decir, es cierto que la expansión se produce después, pero el propio Imperio Romano, curiosamente, la facilitó, porque no había prácticamente ningún lugar en el Mediterráneo donde no hubiera colonias comerciales judías. Por lo tanto, era fácil. Además, el griego era un idioma extendido en todo el oriente del imperio, el latín en la zona occidental, pero era muy fácil extender creencias, por la simple razón de que era fácil llevarlas a través de un mundo unido y bien comunicado. Esa es la famosa paradoja curiosa que se produce con Pablo, que Pablo, ahora que está de moda estos días, pues Pablo era ciudadano romano. San Pablo. Entonces, claro, eso cambiaba completamente la situación de su persona, incluso la capacidad que tenían ya ciertos cristianos para extender su religión una vez que habían dado el paso de llegar a convertir o a convencer a ciudadanos del imperio. Curioso este imperio. Me estoy acordando de Arminio, ¿verdad? El desastre de Teutoburgo. Arminio era ciudadano romano. Sí, se había educado, además hablaba muy latín. Es que, bueno, les ocurrió en bastantes casos. Una especie como de vuelta a lo salvaje. Bueno, en general, la verdad, el caso de Arminio es típico. Es que un caso de protección de los suyos contra la injusticia, un mal gobierno. Claro, Atila también se educó en Roma, ¿eh? Sí, pero digo que en el caso de Arminio sí parece muy claro que hubo una profunda injusticia, un mal gobierno, un maltrato a su gente, que de repente con alguien que es culto y sabe cómo funciona el mecanismo romano es capaz de organizar algo que probablemente un germano de los bosques pues no hubiera podido. No, Arminio además curtió las legiones, estuvo luchando en los Balcanes. Claro, el caso de Palestina es diferente. Las grandes revueltas judías están protagonizadas, si no protagonizadas, al menos apoyadas por gente que tenía una tradición cultural muy vinculada al mundo heleno y romano, o sea, gente culta y avanzada. Otra cosa es que el mundo y la vida fuera mucho más dura en la época, pero la verdad es que era muy fácil un estallido en Palestina porque era un lugar donde aparecían constantemente
y nuevos mesías, bueno, casi como en la vida de Brian, como esa especie de broma que van saliendo de otra vez. Ay, la pobre Palestina, ¿verdad? Pobre Palestina. Y bien lo que ha dicho Carlos, ¿era muy frecuente el estallido o era prácticamente fácil que hubiese un estallido cada cierto tiempo? Pues, sí, cierto es. Llevamos así 2000 años, ¿eh? Sí, un poco más. Sí, y esperemos que no queden muchos más. Bueno, esperemos que queden muchos más porque significaría la existencia de Palestina. La verdad es que a veces del mal hay que buscar el peor, ¿no? Pero Belén, precisamente Belén, es uno de los lugares importantes. Bueno, que ahora está en discusión de que no nació. Ahora también está todo en discusión. Pero en la iglesia de la Natividad, que se dio esa famosa escena, ¿no? De hace unos años, de aquellos palestinos que estaban resistiendo la ocupación en Cisjordania y la verdad es que parece mentira que en ese lugar, ¿no? En donde se supone que debe haber surgido todo aquello que tenga que ver con los buenos sentimientos, pues sigue todavía ocupado de alguna forma, ¿no? Sí, el otro día Jesús en Telemadrid salía un señor, pues un palestino que vive aquí en Madrid y que vende pues en los mercadillos o en los centros comerciales pues cosas que llegan desde su tierra, desde Belén, desde Nazaret, y la verdad es que dice que los comerciantes en Palestina están al borde de la hecatombe, porque si antes en Belén entraban 50 autobuses cada día, ahora solo entra uno. Claro. Y que si no venden estas cosas en el extranjero, gracias a los inmigrantes, pues que se hunde todo aquello, y fíjate si está debilitado el comercio y la posibilidad de una asistencia digna. Y sobre todo la zona de Belén. De Belén, que es la que siempre ha estado más en el conflicto, es la menos turística, a pesar de que era una visita obligada, ¿no? Yo estuve allí ahora unos 15 años. Compré un Belén, por cierto, en Belén, ¿no? Sí, claro. Un poco la tradición, pero bueno, me hacía gracia. Pero de 50 autobuses diarios a uno. Pero es verdad, y de hecho yo cuando fui, siempre ha habido, pues no era un momento inestable, evidentemente, pero sí había también un cierto temor porque nos tuvieron que abrir las puertas exclusivamente al autobús que íbamos para que nos enseñaran la mercancía y poder comprar, pero no estaban abiertas al público porque era por entonces el recrudecimiento de la intifada y tenían miedo de que al abrir esos establecimientos pues pudieran sufrir algún tipo de agresión. Entonces lo abrían de tapadillo, de extranjis, y gracias a eso pues podíamos ver sus mercancías, comprar, y ellos encantados de la vida, o sea que eran las principales víctimas de ese conflicto que se está enquistando, ¿no? Durante años. Entonces yo me acuerdo que Belén, a pesar de ser uno de los epicentros dentro de ese peregrinaje santo, ¿no? Peregrinaje santo y oficial, porque hay toda una obra de José María Gironella que es El escándalo de Tierra Santa, donde pone sobre el tapete que toda la ruta sagrada que hay en Jerusalén y en general en todo Israel no tiene nada que ver con la tradición histórica, es decir, todo son reinvenciones posteriores que se han hecho, sacadas a colación, pues eso, por conseguir unos buenos óvulos gracias a los turistas que se acercan, o bien con la fe, o bien con un afán histórico, pero va desmontando punto por punto toda esa vía dolorosa y todos los lugares que se consideran pues ahora el Gólgota, el Calvario, la casa de Caifás, todo eso. Sí, recuerdo aquello de ¿piensa usted que va por la vía dolorosa? Pues no, que sepa que está a 7 metros de profundidad, ¿no? Claro, pero es que cuando haces ese recorrido llegan hasta, yo creo que la Caradura, ¿no? En los guías que te lo cuentan, en una de las estaciones de ese Vía Crucis, ¿no? Pues ahí, bueno, estampada en la piedra una mano. Entonces, bueno, que te llegue a decir que esa es la mano de Jesús cuando está cayendo en la cruz y que ahí se posa, se apoya y, bueno, por una especie de milagro sobrenatural ahí queda esa huella. Hombre, teniendo en cuenta eso, que el suelo actual de Jerusalén pues está por lo menos 7 metros por encima de su nivel anterior, de la época romana, pues, hombre, te provoca risa. Entonces, ¿para quién cuentan este tipo de cosas? Para los que no saben, para los ignorantes, para los que tienen una espiritualidad que les da exactamente igual cualquier cosa. Yo creo que no está reñido precisamente la espiritualidad con el rigor histórico. Entonces, ese tipo de cosas sí son las que creo que en general hacen un poco daño al turista. Bueno, lo que hemos dicho es que en realidad la mayor parte de las teorías actuales se inclina a pensar que Jesús podría haber nacido pues en Nazaret, o en Cafarnum, pero no en Belén. Sí, Nazaret parece lo más... Sí. Pero bueno, no nos pongamos tristes, que estamos en Nochebuena, que tenemos que tomar aquí todavía, nos quedan 2,5 kilos de turrón, Bruno, si no eso te llevas un poquito a casa tú. Está despreciando el duro, veo. El duro. Y bueno, pues yo creo que todos hemos montado el Belén, en el amplio sentido de la palabra, en algún momento, pero seguro que desde niños siempre hemos tenido mucha ilusión por determinados aspectos del Belén. Seguro que tanto Bruno, Jesús, Carlos, como yo mismo, siempre nos hemos fijado en una parte especial de ese Belén, y esa es la pregunta que voy a trasladar hoy a mis contertulios, a ver cuál es... Ya con Bruno ni siquiera se lo voy a preguntar, porque ya sé que es la estrella. ¿A que no me equivoco? No, para nada. Una estrella que en mi Belén, yo creo que como el de todos, no era una estrella, era un cometa. Era un cometa, claro. Era un cometa, lo que
bueno, pues se presidía cada Belén o cada árbol de Navidad, o ambas cosas, ¿no? Era un cometa, no lo que entendemos por una estrella. Y lo que te contaban entonces, pues es que efectivamente aquel cometa, que era la estrella de Belén, había guiado a los reyes, pero existía, y siempre ha existido en el ambiente, ¿no? En la opinión pública, la imagen de la estrella de Belén asociada a un cometa, y todo eso tiene sentido, porque fue Giotto, ¿no? El responsable en el año 1304, 3 años después de que pasara el Halley, en su libro La Adoración, dibujar, en su libro, perdón, en su obra, en su cuadro la Adoración, incluir la estrella de Belén, por la asociación que él hizo sin ningún fundamento, y no pretendía hacerlo además con fundamento, pero la estrella, el cometa Halley a su paso por la Tierra, le hizo pensar que esa era una buena representación de la estrella de Belén, y se quedó desde entonces. Se han pasado 700 y pico años en donde hemos representado la estrella con esa estela y la hemos convertido en un cometa. Por lo menos en nuestro subconsciente colectivo es un cometa. En la realidad pudo ser cualquier cosa, pudo ser un no ser, es decir, pudo no existir nada. Pero tenemos un mito. Pero en el almanaque astronómico tenemos en torno al año 7 antes de Cristo constancia de un cometa. No, tenemos la única, es del Halley del 11 antes de Cristo. Caramba, cada vez lo retrasamos más. Sí, el paso del bueno, lo que pasa Halley. que Kepler propuso en 1606 que en el año 7 antes de Jesucristo hubo una triple conjunción, claro, de la Tierra, Júpiter y Saturno, cuando el Sol pasaba por Piscis. Entonces dice que probablemente se podría haber sido la causa de la explicación de la claro, leyenda. Esa es la otra estrella. Claro, la opción astronómica más conocida. Luego ha sido muy retocada, pero bueno. Sí, efectivamente, la opción astronómica más válida es esa, que se tratara de esa conjunción, triple conjunción, en 3 partes del año, en mayo, en abril y en diciembre, que recordar que se produjo entre esas 2 estrellas que se fusionaron casi en el cielo, que tuvieron una enorme fuerza visual y que lógicamente llamaron la atención a muchas personas, y entre ellos también llamó la atención a los magos, a los expertos en astrología. Y ahí es en donde enlazamos toda esa historia con la posibilidad de esa ascendencia astrológica de los Reyes Magos, que fueran en realidad eso, que habían interpretado algo especial, un signo en ello, porque se unían una serie de factores. Júpiter es era el rey para los astrónomos de la antigüedad, y Saturno era la justicia. Y Piscis, en la constelación en la que se había producido esa conjunción, era la constelación de los judíos. Es decir, que simbológicamente lo que podía significar eso, y lo que podría haber significado en diferentes corrientes esotéricas y mágicas y astrológicas en el Oriente Medio hace 2000 años, era el nacimiento de un maestro de justicia, de un rey de justicia en la constelación de Piscis, con lo cual además esto nos hace pensar en ese maestro de justicia al que hacían alusión los esenios. Y que fue tan importante para los esenios, y que algunos han identificado con esa figura, con la figura de Jesús. Esa es la explicación astronómica. Existe otra astronómica, y esa es la probabilidad de que se tratara de una nova, de una estrella que había explosionado y que había provocado un auténtico fenómeno celeste. Pero es que incluso se sospecha que la existencia de esa nova pudo ser en el universo visualmente muy cercana a esta conjunción, con lo cual hizo el fenómeno todavía más llamativo. Esa es la explicación astronómica, pero como digo, hay otras. Una de ellas es que no existiera estrella, y la otra es que nos enfrentáramos ante un fenómeno que no tuviera nada que ver con la astronomía, y sí con algo muy distinto. Muy distinto, un objeto volador no identificado. De hecho, si leemos los textos y nos fundamentamos... Pillín, que no querías decirlo. No, claro, pero es que si entendemos los textos, por ejemplo, si cogemos el de Mateo, que es el único de los oficiales que habla de la estrella... No me cojas a Mateo. Mateo es el único de los oficiales, que habla de la estrella y de los reyes, porque el resto ni los menciona. Sí. Porque realmente la interpretación genérica que nosotros tenemos de la Navidad actual, básicamente es de Pseudo-Mateo, no es un evangelio apócrifo. Sí. Con lo cual, en realidad es curioso que se haya reconstruido... Es el más oficial. Sí, una parte enorme de la estructura de nuestro pensamiento festivo navideño en torno a un evangelio apócrifo. Eso es que a mí siempre me ha parecido bastante llamativo. Pero incluso, fíjate, ese evangelio de apócrifo de Mateo dice en un momento determinado
que Jesús, casi todos los apócrifos sitúan el nacimiento de Jesús no en Belén, sino en una cueva. Sí. Bueno, ahora íbamos a hablar de eso de la cueva. Claro, pero y señala, y después, al cabo de 3 días, María salió de la cueva y se buscó un pesebre, y junto al pesebre se colocó un asno. Un asno. Es decir, y tenemos ahí la imagen, una de las imágenes de un asno y un buey. Uno de los iconos de la Navidad, pues surge también un apócrifo. Claro, eso es fascinante porque la imaginería católica del siglo XVII, que es la que el Belén, sabéis que es el primero en sentido moderno, lo hace San Francisco de Asís en 1223, cuando él une, hace una cuevecita en Grecho, colocó al lado, una escena con seres vivos. Meses antes de recibir los estigmas, exacto, lo que sería la escenificación primera de un Belén tal y como lo conocemos. Bueno, me decía que, curiosamente y sorprendentemente, porque a mí por lo menos me llama bastante la atención, una de las cosas bonitas que tienen los Belenes es que son de un sincretismo total. O sea, tu escenario favorito del Belén es el pesebre. Es la cueva. La cueva. Porque en el pesebre católico en el Belén católico están mezcladas las dos. Entonces a mí me encantaba porque a mí me tocaba de niño construir la cueva con corcho. ¿Ves? Entonces, quiero decir, sin embargo, actualmente, por ejemplo, ahora mismo no, porque tengo 2 Belenes en casa y no tengo ni pesebre ni cueva, están ahí al aire. Entonces, pero realmente es que vale todo. Vale todo porque... los Belenes ahora son minimalistas. Ya, pero ¿dónde has puesto...? De determinados Sí, los míos son... A mí me gustan mis Belenes, tengo Belenes muy chulos. ¿Pero dónde has puesto a la Virgen, a San José, al niño? Pues están ahí juntitos, en medio de la nada. No tienen... están levitando ahora mismo. Efectivamente, no tienen nada que les cubra. O sea, tú tienes un Belén ya holográfico. Sí, no, tengo 2 Belenes, además muy bonitos, pero a mí me gustan mucho, pero que es cierto, yo no tengo ahora construido lo que sería el Belén clásico, el nacimiento, solamente. Es decir, no tendría el Belén clásico con todas las cosas que se pueden poner, donde vale todo, es una cabra, un dinosaurio, vale todo. Entonces, realmente, el Belén tiene una enorme capacidad de absorber todo tipo de bichos. Si te contara cómo tengo yo el Belén de casa, claro. Si te contara cómo lo tengo lleno de dinosaurios, es que me lo has recordado. Es que es eso. Pero, sin embargo, es cierto que... El otro día estaba Spiderman, yo no sé qué... Pues escalar. Que, sin embargo, es verdad que la cueva y el pesebre se han identificado, de manera que tú puedes tener las dos cosas como mezcladas, o por separado, o de manera independiente. Es decir, es real que se han ido separando y juntando en función de lo que cada uno hace. De hecho, sí, pero es una cueva cuyos elementos interiores son los de un pesebre. Sí, efectivamente. Por eso tiene que ser una cueva porque todos los dioses solares nacen en cuevas, son hijos de una virgen y hijos de Dios al mismo tiempo. Pero eso, Jesús y Mitra y cualquiera que queráis coger. Sí. Pero que es curioso que el Belén, la razón de mi gusto por el Belén, me gusta muchísimo, mucho más que el árbol, es que además es la prueba perfecta de la capacidad que tiene el cristianismo de mezclar sus costumbres. A veces dice que estamos muy influidos por los anglosajones, que usamos pinos, Papá Noel. Pues ahora mismo hay Belénes en cualquier país protestante que hace 100 años era algo imposible. Bueno, pues Bruno tiene un Belén minimalista, Carlos tiene un Belén sin cueva ni pesebre. Yo tengo dos Belenes sin cueva ni pesebre. Pero Jesús y yo, que somos muy tradicionales, tenemos un gran Belén napolitano con 323 piezas cada Belén, ¿verdad? Sí, como mínimo. Como mínimo. Pero a ti, yo siempre te he visto, Jesús, con mucha querencia hacia los Reyes Magos, ¿eh? ¿A ti siempre te ha gustado mucho el desfile de los Reyes Magos? Sí. ¿Tú eres de Reyes Magos en camello o en caballo? O en dinosaurio, depende de la figura que haces, ya que un poco el símil. Sí. Pues, hombre, la tradición siempre dice que en el dromedario, que es verdad, no es tanto el camello, sino más bien el dromedario, ¿no? Esto yo lo vi hace unos años. Yo iba, hasta hace un par de años, me acercaba mucho a la cabalgata de Madrid, que era muy, muy divertida. Y había un niño pequeñito, unos 3 años, estaba con sus padres y pasaban los reyes. Sí. Y dice una señora, mira, ahí pasan los camellos. Dice, señora, ¿no ve que son dromedarios? Siempre viene bien esa precisión, sí. Pues sí, la verdad que me ha llamado siempre la atención los reyes y en general también las figuras profanas que aparecen en un Belén. Es curioso, y yo creo que coincidimos todos, que lo que menos nos llama la atención es José, María y el niño, porque son los elementos fijos, además son como muy manieristas, siempre unas poses demasiado forzadas, dando un poco a entender pues algo que no es muy natural dentro de lo que es un nacimiento, donde el caos sería lo que predominaba, la gente, los gritos de alegría, en fin, ese tipo de cosas que queda como demasiado estático, demasiado parado, demasiado amorfo dentro de lo que es un Belén tradicional. Entonces me gustan siempre esas figuras profanas. La figura profana, hombre, o sea, ¿a ti te gusta la representación gremial? La gremial, exactamente, es decir, donde se ve el pueblo, es decir, cómo llega el pueblo allí. La bandera, incluso el caganet. Fíjate que me parece un elemento profano dentro de una escena sagrada.
Entonces me parece muy bien, porque es como dar ese toque del pueblo, es decir, bueno, cuidado, puede aparecer el castillo de Herodes, vale, si queremos le ponemos por ahí, estupendo con algunos casos, pero hay ciertos elementos, las ovejas, bueno, por supuesto, lo del asno y el buey me parece genial, a pesar de que forma parte del protoevangelio de Santiago, de Mateo, o sea, que ni siquiera es del evangelio canónico. Todo ese tipo de cosas que se han ido añadiendo al Belén, pero no por la tradición cristiana, sino sencillamente casi por la tradición herética, porque los apócrifos siempre se han considerado heréticos, eso es lo que me llama la atención. Y respecto a los reyes, también, es decir, el que aparezcan 3, bueno, después ya me fui enterando de que posiblemente no fueran 3, pero siempre me llamaron la atención los 3 reyes magos, es decir, las distintas razas, ¿no?, que están representando los 3 reyes magos y los regalos. Y el regalo con el simbolismo que tienen. Hasta que en uno de esos evangelios apócrifos, una vez más, como no, el evangelio armenio de la infancia, aparece un 4º regalo. Que eso es algo también a tener en cuenta, que es el libro de Set. Fíjate que es algo extraño, ¿no? ¿Cómo se puede entregar a un niño pequeño un libro donde no sabe leer y, por supuesto, pues que parece que no forma parte de esa tradición cristiana, entre otras cosas porque Set tiene más reminiscencias egipcias que otra cosa, ¿no? Bueno, pues dentro de unos de los evangelios apócrifos que no aparecen, por supuesto, en el Belén. Recordemos, le regaló oro como... Oro, incienso y mirra, efectivamente. O sea, que estamos hablando de 3... ¿Cómo era? Sí, el oro es como rey. Como rey, eso es. El incienso como Dios y la mirra como hombre. Como hombre, exactamente. ¿Y el libro de Set? Y ahí está. Es decir, el libro de Set nos está hablando de la parte esotérica. Es decir, las otras partes se puede interpretar de una forma simbólica, pero bueno, en general el oro, el incienso y la mirra, recordemos que era lo que servía era el ungüento, ¿no?, para embalsamar los cadáveres, bueno, pues forma parte de todo ese tinglado de aquella época y más o menos era común, ¿no? No entre las clases bajas, pero bueno, la gente sí tenía este tipo de elementos. Pero el libro de Set está claro que nos está remitiendo no a algo real, sino que nos está poniendo en la tradición de que ese niño iba a representar algo importante, no solo dentro del pueblo judío, sino para toda la historia de la humanidad. Ese libro de Set nunca se ha revelado el contenido, es decir, podemos sospechar que podría ser, lo cual nos da pie a pensar que si hay un 4º regalo es que había un 4º personaje. Es decir, es muy raro que un rey hiciera un doblete y regalara 2 cosas al niño Jesús. Ese libro de Set nos está poniendo siempre en esa tradición egipcia y no olvidemos que esa representación iconográfica donde aparece la Virgen María con el niño Jesús en su regazo es una copia de la iconografía de la Isis teniendo en su regazo a Horus. Y muchas de esas imágenes negras, vírgenes negras, procedían ni más ni menos que del taller de Alejandría. Y casi todas las imágenes negras que procedían del taller de Alejandría, no de Isis, sino después dentro de las representaciones cristianas, se atribuían a San Lucas. San Lucas siempre es el artífice, por supuesto, tenía un taller gigantesco, si atribuimos todas sus obras como auténticas, era el artífice de muchos de los cuadros y de las esculturas que intentan indicar que son muy antiguas, es decir, aquellas, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, de Cáceres, de nuestro santuario, ¿no?, extremeño, bueno, pues también se considera que es una talla de San Lucas, pero incluso algunas tallas ortodoxas, bizantinas, del cuadro de la Virgen que se atribuyen a San Lucas, evidentemente de San Lucas no es, pero sí nos pone sobre el tapete que son imágenes morenas o negras y que estaríamos hablando de algún taller referido a la parte egipcia, por lo tanto a la parte mistérica, a la parte oculta, y que luego fue transmitida allende del tiempo y sobre todo a través de las culturas por San Bernardo, por los cluniacenses, luego por supuesto por los templarios y luego por distintas órdenes monásticas donde se vuelve a reivindicar la Virgen, pero como madre. Todo surge de ahí. Yo siempre me pregunté, Bruno, ¿qué hicieron con el oro, verdad? Porque... Perdón. Se lo quedaría Herodes, ¿no? El incienso está claro que lo encendieron y bueno, pues la mirra tal, y con el oro pues... Para la hipoteca. La hipoteca de la cueva, de ¿no? la cueva, ¿verdad? Pesebre. Y el pobre San José, ¿verdad? Abrumado, ¿no? Por las circunstancias. Dice, bueno, pues aquí la mujer virgen, el niño... Sí, y yo aquí que pinto. Sí, de hecho, no pocas representaciones artísticas y también algunos apócrifos nos presentan a un José un tanto distante de la escena, ¿no? Sí. Incluso dudando la intencionalidad. Es que él dudaba de su paternidad, él tenía una situación y estaba enfrentado a una auténtica diatriba mental, ¿no? Por mucho que le dijese su mujer, alguna duda debió tener ese hombre, ¿eh?
El hombre, luego supongo que esclareció todo y ya... Sí, supongo que quedó conforme. Sí, pero Sí. ciertamente el hombre tenía dos opciones, ¿no? O pensar que algo había pasado o que efectivamente un ángel había venido. Eso es. Entonces, bueno, al Un final querubín. lógicamente, sí, al final lógicamente tendió por ahí, pero es lógico, la figura de José, que es el gran olvidado, ¿no? Sí. Cuando su papel es absolutamente fundamental y esencial. Primero porque la Virgen María, aun siendo madre virgen y madre soltera, casi la podemos entender, ¿no? En aquella época debería y debía, por lo menos según lo que nos está contando esta tradición, que iban a censarse, que iban a eso allí, bueno, no podía ir en ese momento histórico y con una sociedad tan dominada por el hombre como era la de aquella época y en aquella zona, no podía ir por la vida sola, necesitaba un padre, y él cumple una figura, un papel absolutamente fundamental para lo que después sucede, ¿no? Que Miriam era muy joven, sí, jovencísima, hombre, para la época pues posiblemente era la edad adecuada para casarse sí, claro. Posiblemente en la época no era llamativo que una mujer de entre 12, 14 años, unos 14 años fuera madre, ¿no? No era algo en absoluto llamativo, debía ser la norma habitual, porque estamos hablando que estaba en un tercio de su vida. Y San José posiblemente, era ¿no? Ya. veinteañero también, ¿no? Era muy joven. Pero ahí sí que han existido muchas versiones sobre San José. Hay dos datos muy interesantes Con María que quiero pero con San José sí. Con San José es verdad que siempre es un poco como el pariente pobre, ¿no?, de toda esta escena religiosa, y sin embargo fue un papel fundamental el que cumplió. Primera cosa, a lo largo del Nuevo Testamento se habla de los hermanos de Jesús. Tan polémico, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado. Es decir, esos hermanos de Jesús, ahora mismo, los exégetas, los teólogos están de acuerdo en pensar que eran hermanos. Hermanos, no de sangre, pero hermanos. Entonces, si eran hermanos, aunque no eran hijos de María, ¿de dónde eran? Eran de un matrimonio anterior que tuvo José. Eso es importante porque es un papel radical en toda esta historia para luego interpretar cómo se deben interpretar los textos, es decir, no buscando después interpretaciones forzadas para intentar demostrar que no tenía ningún tipo de hermano y que todos eran pues parientes más o menos lejanos. O sea, está constatado que María no tuvo más hijos. No tuvo más hijos, efectivamente. O sea, entonces, eran hijos de José. Eso es, efectivamente. Siempre que se habla de los hermanos sería más bien de esos hermanastros que él tuvo y que serían anteriores, es decir, que Jesús sería el más jovencito. Por supuesto, pues casi seguro que el más vilipendiado, el más ignorado, el más ninguneado, porque encima demostraba pues una serie de dotes que no tenían los demás hermanos, ¿no? Así que casi seguro que la dejaron un poco de lado y bueno, y a él yo creo que le daba exactamente igual. Porque... ¿Pero esto qué significa, Jesús, que José era viudo? Claro, exactamente. Sí, está claro, no podía tener dos esposas a la vez, ni siquiera en la tradición judía se podía admitir eso, ¿no? Es decir, que él era viudo. Lo que no sabemos ya es mucho más, es decir, no sabemos cuándo enviuda, cuánto tiempo pasa hasta que se vuelve a casar, en qué circunstancias conoce a María, pero lo que está claro es que María sí que encuentra un refugio, ya encuentra ya un hogar que ya está formado, que ya está hecho, y además estamos hablando de varios hermanos, por lo menos habla de 6 hermanos, hermanos y hermanas, ¿no? El otro aspecto, siempre se habla de que José es carpintero. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ha dicho que José era es algo carpintero? más, parecía que tenía más... Sería lo que llamaríamos un pequeño constructor, un sí. contratista, sí, ¿no? Sí, o sea, tenía más capacidad económica de lo que parece y eso vamos, si creemos los textos y interpretamos de manera correcta, no parece la vida del clásico carpintero, en el sentido de lo que era un carpintero de la época es que en Palestina, el término griego parecía tener una posición mejor. El término griego que se utiliza para referirse a José lo hemos traducido como carpintero y le hemos dado el significado de carpintero sin un carácter peyorativo, desde luego, pero en la traducción literal de aquel término que no recuerdo exactamente de tecón, exacto, sí. No era un carpintero, sería más bien lo que entendemos por un constructor, ¿no? Sí. Aceptaba, sí, pero que incluso encargos, honesto, Sí, en aquella época sí lo era. No especulador. Pero es que podía ser eso, carpintero, constructor, incluso herrero. Es decir, es un término muy variable. Sí, entonces, aceptaba encargos. Sí. Se aceptaba Sí, la palabra varios, contratista me gusta. Si alguien se encargaba de hacer proyectos de pequeña escala o mediana escala. Sí. Entonces ahí entra un nuevo evangelio apócrifo. Es decir, el que se le haya asignado casi de una forma indubitable que sea carpintero es porque hay un evangelio apócrifo que se llama así, la vida de José el carpintero. Entonces, a partir de ese momento dije, bueno, como hay varias acepciones, bueno, pues un apócrifo menciona un tipo de datos que no aparecen en San Mateo, y bueno, pues ya está, pues adjudicado por real decreto que sea carpintero. O sea, aquí, una vez más, un apócrifo, es decir, un texto que no estaría avalado por la Iglesia, es el que da el auténtico marchamo de profesión auténtica y genuina de carpintero a San José. O sea, que por eso digo que tiene tantos flecos, y además muy divertidos algunos de ellos, que no hay que olvidar un poco esa labor tan crucial que tuvo
tuvo San José. Ya no tanto después en el distinto desarrollo, porque se sabe que en algún momento dado debe tener un accidente de construcción posiblemente San José, desaparece de la escena, ya no se le vuelve a mencionar. Se le cayó y un aparte dintel encima. Bueno, me extrañaría, se clavaría un Sí, clavo. desaparece para la historia, ¿no? Desaparece para la historia, pero Sí, sin sí. embargo es como si corre un túpido velo de silencio alrededor de San José, no se quiere saber mucho más de él, pero yo creo que por cuestiones interesadas, es decir, ya ha cumplido su papel y a partir de ahí lo que interesa ya es el devenir que tiene Jesús. Fíjate que no se sabe nada desde los 12 hasta los 30 años de Jesús, que estamos hablando del protagonista de la historia. ¿Cómo puede ser que se olvide toda esa etapa tan crucial para Jesús? Porque sirve para que se vaya formando. Por eso se habla de que realmente llegó a ser rabí, es decir, que realmente llegó a ser uno de los maestros judíos, una persona que estaba capacitada para enseñar. Es decir, que aparte de sus conocimientos, en fin, genéticos, por decirlo así, y aparte de ser autodidacta, él sí que debió estar cursando en escuelas talmúdicas y ser un rabí, un auténtico rabí. ¿Dónde estuvo después? Pues es otra historia, claro. Este suceso, Carlos, que ha conmocionado, que nos ha transformado a todos, ¿no? Que nos ha condicionado a todos en nuestra cultura, en nuestra civilización. Y mira lo que acaba de decir Jesús. No sabemos nada de Jesús de Nazaret desde los 12 hasta los 30 años, ¿no? Efectivamente, bueno, se ha escrito muchísimo, pero la verdad es que sí. todo Es que no sabemos... sin un fundamento documental científico, no lo hay. Sí. No lo hay y es cierto, no sabemos nada. Nada, con lo cual el problema es que, claro, vamos a ver, cuando la Iglesia separa los evangelios apócrifos de los que quedaron como oficiales, por decirlo de una manera, en realidad lo que hace es apartar otras muchas tradiciones sobre las que tampoco tenemos una clara confirmación de su autenticidad. Es decir, la Iglesia no quiere decir que quite los evangelios malos, sino que quita aquellos que probablemente no sostenían la imagen divina de Dios, de Jesús, que ellos querían defender en aquel momento. Es cierto que entre los evangelios apócrifos los hay muy diversos. Algunos son muy, muy antiguos, es decir, que rozan el siglo I, con lo cual, en principio, podrían ser fuentes más autorizadas, aunque no tienen por qué serlo necesariamente. En tanto que otros, muy vinculados sobre todo al gnosticismo, son prácticamente la misma época en la cual se decide la separación de lo que es la línea oficial de la Iglesia. Realmente, el problema de la selección de los evangelios apócrifos, de los evangelios frente a los apócrifos, es más un problema político de orden interno de la Iglesia que se estaba consolidando como ya religión oficial del imperio que otra cosa. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que lo que no ha podido es impedir la consolidación futura de tradiciones que absorbieron elementos tanto de los evangelios apócrifos como de antiguas religiones paganas, sobre todo de Oriente. Entonces, con todo eso, con todo ese pequeño bateburrillo, es lo que se han montado la imagen actual que nosotros tenemos. Por ejemplo, el famoso mosaico que se conserva de los Reyes Magos, el más antiguo que hay, que es del siglo IV bizantino, cualquiera que lo vea se da cuenta de un pequeño detalle, y es que los magos van vestidos a la moda parta, sasánida, persa. Van con pantalones así, como especie como de pantalones, como mallas realmente, con gorros frigios. Es decir, se ve claramente que son gente oriental. Está exprofeso, es hecho de esa manera, para que cualquiera que lo viera viendo la moda supiera que automáticamente esa gente no formaba parte del Imperio Romano. Es decir, que venían del este. ¿Por qué del este? Bueno, pues porque el término mago incluso cambió. La palabra reyes de Oriente es un cambio que se produce en el siglo IV porque en aquel momento la Iglesia no le gustaba demasiado en la palabra mago, dado que estaba muy vinculado pues a las religiones paganas de lo que hoy es Irán, de Persia, y aparte de todo estaba demasiado vinculado a los grupos o castas sacerdotales del imperio sasánida. Eso no interesaba en absoluto, con lo cual la palabra mago fue desapareciendo y fue cambiada por reyes. Luego, sin embargo, la tradición ha sido incapaz de separarlo y nosotros hablamos de reyes magos. No hablamos ni de magos ni de reyes. Entonces, realmente hubo periodos en los que se separó completamente la actividad. De hecho, estas interpretaciones, como lo que ha hecho Bruno, de que eran astrónomos, de que habían visto, son ya interpretaciones más modernas para intentar ajustar una posible realidad a la leyenda. Yo personalmente me quedo con la leyenda, me parece mucho más divertido, porque yo estoy convencido de que la razón de la introducción de los magos dentro del entorno, de la estructura, del discurso de la Navidad, del protoevangelio de Mateo, está claramente preparada para poder justificar la dimensión internacional, por decir una manera, del niño que acaba de nacer. Jesús de Nazaret está naciendo esta noche, un personaje fundamental para nuestra cultura occidental, y bueno, pues qué ternura, ¿no? Debió ser aquel momento en el que en arameo oriental, ¿no?
Le dijo, mamá. Mamá, ¿verdad? Bueno, pues es el Belén. A mí, te confieso, Jesús, que yo cuando monto el Belén en casa, pues claro, esto de ver 2 o 3 romanos, este año he incorporado un romano a caballo, con su gladios, por supuesto, y ver que el romano a caballo es tan grande como la fortaleza antonina, a mí... claro, es que lo que decía antes Carlos, ¿no? Los belenes son casi piezas extravagantes, ¿no? Y son castillos diminutos con romanos gigantes, ¿no? Sí, yo tengo que incorporar este año, que además me apetecía incorporar a Herodes, que he visto Herodes muy gracioso. Hombre, el castillo de Herodes con rasgos medievales, ¿no? Sí, bueno, de cualquier forma, absolutamente igual. No, pero eso es una de las cuestiones de lo que ha hecho, yo creo, al Belén convertirse en un fenómeno internacional, es su capacidad de creatividad para los niños. Es lo que más se puede adornar, con mucho más que adornar un árbol. Adornar un Belén es todo un trabajo de ingeniería y además de imaginación, porque vale prácticamente todo. Y la verdad es que eso yo creo que lo ha convertido en algo muy atractivo para todos los cristianos del mundo. Sí. ¿Y tú pones arbolito de Navidad, Bruno? No. Vaya. No, lo siento. No pongo árbol, no pongo Belén, pues no... Deberías poner un arbolito, Bruno. Yo tenía uno muy gracioso, inflable. Sí, era de helio. Sí. Oye, yo tengo... No, pero no utilizo símbolos ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, lo respeto profundísimamente. Pues claro, ¿no? claro, pero deberías poner un arbolito aunque fuera pequeño. Sí. Con 2 bolitas. Sí, será que sigo siendo un poco hereje, ¿no? Y tampoco, pues el árbol es más pagano que el Belén, Bruno. Sí, pero es más pagano el no árbol que el... No, pero no sé, nunca he compartido esa idea de los símbolos en Navidad, no sé, han chocado, ¿no? Con mucho de lo que yo pienso, aunque me interesa muchísimo su simbología, su sentido y todo lo que estamos hablando aquí. En todo caso, para dejarte bien, tus sentimientos van en tu corazón. Sí. Evidentemente. Yo es que creo que la Navidad se ha convertido en representar cosas pero no sentirlas. En muchos casos, ¿no? Y tenemos que representar determinadas cosas en Navidad y creo que ese sentido, ¿no? Es el que creo que debería recuperarse, que no se va a recuperar. Creo que hemos perdido lo que debería ser el sentido de la Navidad. Sí, creo que la sociedad, no las personas, habrá personas que lo vivan de una forma o de otra, indiscutiblemente, ¿no? Pero la sociedad lo ha perdido, ¿no? Y a veces, pues eso, me da el sentido de que los sentimientos de muchas personas a nivel mundial son extraordinarios, a veces durante 11 meses y medio al año, pero aquí fallan. Eso es una de las cosas que yo noto, ¿no? O que muchas de las palabras que se dicen luego, bueno, pues yo he puesto en práctica eso de este año Navidad no hay, ¿no? Bueno, en ese sentido, en el sentido litúrgico y simbólico de la expresión, ¿no? Pero la procesión va por dentro, ¿no? Vamos a esforzarnos por lo menos en transmitir un buen sentimiento solidario, por ¿verdad? Supuesto. Es que eso es lo que creo que debería existir en estas fechas, ¿no? Claro. Yo respeto profundísimamente, ¿no? Quizá el hecho de no tener niños pequeños, eso influye, eso es indiscutible que influye, ¿no? Pero sobre todo el fomentar ese sentimiento solidario, ¿no? El pensar que las Navidades, tal y como las celebramos, son una excepción y que lo que nosotros estamos pudiendo disfrutar de esas Navidades de forma absolutamente inmerecida lo estamos viviendo un 5 o un 10% de la población mundial. Que el resto no puede disfrutar ni soñar con algo que se merecen tanto como nosotros o más, ¿no? Y que esos sentimientos de solidaridad, de compartir, no sé, creo que eso es lo que debería darse más, ¿no? Por desgracia, es verdad, para ese amplísimo porcentaje de la población mundial es que ni siquiera se plantean, ¿no? Claro. Las Navidades. Sí, ¿cómo les vamos a plantear poner un enorme pavo en su mesa? Yo sé que puede parecer un poco demagógico esto que uno dice, ¿no? ¿Cómo plantear? ¿Va a poner un enorme pavo? Yo no niego que nadie lo haga, eso. Me parece estupendo y extraordinario, pero sobre todo que pensemos en que somos elegidos por eso, ¿no? Pero que nuestra lucha sea porque haya más elegidos cada vez para poder tener un enorme pavo en nuestra casa, ¿no? Hombre, eso está muy bien lo que ha dicho Bruno, así que vamos a brindar por esa justicia social, ¿verdad? Ese reparto equitativo para el año que viene. ¿Qué te parece, Jesús?
Pues me parece bien, cómo no. Yo creo que ese es el auténtico sentido de la Navidad. Todo lo demás son convencionalismos, es comercialismo, es intentar pues desvirtuar unas fiestas que no lo olvidemos, que antiguamente eran paganas y que luego se cristianizan, pero que Tú siempre sí han pones estado el ahí. árbol, ¿verdad? Tú sí eres más pagano. Yo este año no tengo árbol, tengo solo los belenes. Yo adorno muy poco mi casa. No soy Bruno, ¿Y tú, Jesús? pero muy poco, muy poco. Sin embargo, reconozco en cambio, a diferencia de Bruno, que a mí me encanta ver las ciudades muy adornadas. Sí, yo Voy los al últimos revés. años pongo las dos cosas, el Belén y la Yo también, yo además también. juntitos para que sigan de la mano. Sí. Además, yo pongo un árbol gigante y otro pequeñito que nos regaló Carlos Canales, que cuando pasas cerca se activa un sensor, claro, como Y se pone a bailar. Se pone a bailar, sí. Bueno, en cierto modo estamos fabricando folclore, estamos añadiendo elementos nuevos Es al... un árbol robótico. Quizá dentro de 500 años, cuando se celebre la Navidad... Y el árbol ande y te una sirva la serie- cena. Sí, pero haya una serie de elementos, de símbolos muy aceptados en esa sociedad y muy probablemente gran parte de esos símbolos van a tener su origen en el tiempo que estamos Claro, viviendo. cambia donde constantemente. Este enorme cambio, claro. este acercamiento al mundo tan desarrollado, tan tecnificado, todo eso seguramente está modificando el folclore de la Claro que Navidad, le está cambiando ¿no? Claro. y el folclore de Navidad tiene además una simbología y una forma de representar que va cambiando lenta, pero progresivamente con el tiempo. Cuando estábamos viendo delante todas las postales de diversas representaciones de Papá Noel, de Santa Claus, Sí. y la verdad es que es curioso ver cómo se va adaptando en 200 años No, ya ves. a la imagen actual. Empezó de verde. Sí, y la evolución, sí, básicamente era más bien verde que rojo, pero la evolución... Sí. Estoy viendo una postal de Thomas Nast de 1869 que ya prácticamente, realmente representa un Santa Claus muy parecido al actual. Sí, pues el de 2006 ya es directamente un bote de Coca-Cola, ¿eh? Sí, bueno, desde el año 31, porque siempre dice, no, es que ahora está todo el mundo intentando decir que la Coca-Cola no fue la que... ¿Cómo? Pues por supuesto que no fue la Coca-Cola, lo que pasa que es que la Coca-Cola es la que lo hace mundial a partir Eso del año es, 31. eso Por es. supuesto que hay montones de postales Eso y es. crismas anteriores con Papá Noel ya rojo y blanco. Pero es la publicidad. Pero es la Coca-Cola a partir del año 31 la que le da una imagen Claro. universal. Sobre todo porque Coca-Cola lo aprovechó varias veces en varias campañas. Claro, pura y simplemente porque coincidía con los colores de su logotipo y porque le interesaba. Porque era... Sí. Se apropió del Sí, muñeco. pero es cierto, no son los creadores del Papá Noel rojo vestido rojo. No. Pero son los que lo han difundido de manera mundial. Sí. Y la verdad, eso y el cine americano, que obviamente hizo el resto, para convertir a la imagen de Papá Noel en lo que Por todos Dios, vemos como Papá Noel. ¿cuántas películas sobre Papá Noel, Santa Claus, la Navidad? Millones. Santa Claus 3, creo que es Miles ahora. han hecho, miles. Pero miles y Miles. debe ser que gusta, ¿no? Porque cuando siguen haciéndolo... Pues... Sí, Sí, eso la es lo han- sorprendente. en la han muchos conseguido casos. la han conseguido Vistas algunas no, de es- esas películas. Es cierto que la han conseguido convertir en un símbolo universal. No, hombre, pero siempre Papá Noel se Y- fija en un señor en concreto o una pareja en concreto a los que va a hacer muy felices el día de Navidad. ¿Y el resto de la humanidad qué? Sí, es un Papá Noel tiempo, no tiene particular, tiempo. desde luego. Y siempre en Michigan o... Además, Sí, eso, sí. porque para vivir en Laponia, bueno, que lo de discusión sobre los lugares donde vive es curiosísimo, porque tenía que vivir donde, está enterrado en Bari, en Italia, como es bien sabido, y el santo, me refiero a San Nicolás. Sí, pero es San verdad. Nicolás. Lo de Y- Bari no es atractivo. Es mejor hacerle vivir en Laponia, ¿verdad? Sí, bueno, era un obispo de lo que hoy es Turquía, pero Pero que no, eso no es claro, atractivo. no vestía. Bueno, no, es que realmente luego sobre el mito se metieron una cantidad de tradiciones germánicas que, por cierto, no forman parte de las tradiciones originales, aunque sí, protestantes, del país que se supone que lo acoge, que es Finlandia. Quería comentar sobre esto una cosa curiosa, y es que sabéis que hace poco ha salido la lista de los personajes de ficción más ricos del mundo, Sí. donde El gana Teofilito. gana Burs, el jefe de los Simpson, de Homer Simpson. Ah, sí. Pero, sin embargo, han sacado de la lista a Santa Claus porque cuando estaba, que era el más rico, claro, recibieron centenares de cartas de niños diciendo que ese tenía que estar fuera, que era un personaje real. Ah, claro. Como los Reyes Magos que nunca estarán porque todo el mundo sabe que son reales. Efectivamente. Que están enterrados en Colonia. En Colonia, yo estuve en Colonia y ya dije, pues, no sé si estáis, pero bueno, pues si acaso reverencio. Bueno, pues mi principal regalo ya lo he recibido, ha sido en esta noche de Navidad con mis amigos, con mis queridos compañeros Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales, que han tenido a bien estar aquí unos minutos con todos vosotros para transmitiros sus mejores deseos cara a esta Navidad y a este año ya inminente, 2007, que nos queríamos perder el siglo XXI y ya estamos en el 7º año. A lo mejor en el 7º mes ocurrirá alguna cosa. Pero bueno, gracias Bruno Cardeñosa, muchas felicidades, mucha Navidad para ti también y Muchas gracias. y un próspero año nuevo.
Eso espero y eso os deseo a todos. Que lo vamos a... Oye, no, que tenemos programa especial el 30, o sea que todavía tenemos... Todavía, bueno, Hombre, pero volveremos a repetirlo. Volveremos a Nos repetirlo. sobra, ¿no? Muchas gracias por haber estado en Navidad con los oyentes Gracias de a La vosotros. Rosa. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Toma, este es el reno Rodolfo. Toma. Para que te lleve también muchos regalos, y para tu Javier, ¿eh? Sí, pero porque está de rosa. No sé, hemos tenido un año muy raro, Jesús, contigo, ¿eh? Raro. O sea, algo está cambiando en ti. Desde el experimento aquel del hipo. Culpa de Rodolfo. Muchas gracias, Carlos Canales. De nada. Toma una réplica exacta de la fortaleza romana de Palestina. Qué bonito. A tamaño 1,72. Bueno, pues culmina así nuestra segunda hora, y ya pues en la tercera hasta las 4, 3 en Canarias, en este especial Nochebuena para La Rosa de los Vientos.